intitulado el mensaje La prueba, y por adelantado quiero animarte a que estés presente el próximo domingo, no solo por ser domingo de resurrección, por ser también la entrega final de esta serie, y este mensaje llevará como título La victoria. Por eso, para que tengas un panorama completo de todos los principios y conceptos que estamos compartiendo, no vas a querer faltar el próximo domingo 5. La prueba, ese es el título del mensaje de hoy. Y en lo personal, puedo decirles que a lo largo de mi vida he pasado por diferentes pruebas. Las razones son múltiples. Una de ellas son atribuibles o es atribuible directamente a mis propias decisiones. He tenido que cosechar en algunos momentos la consecuencia de mis malas acciones o de mis determinaciones erradas. En otros momentos he sido salpicado como una segunda razón para atravesar pruebas, en este caso pruebas inesperadas e indeseadas, porque son atribuibles no al pecado propio, como en la primera razón, pero al pecado de otros, a la perversidad o maldad de otros. Como ocurrió con Job, el personaje protagónico de esta serie temática, quien fue objeto directo de la maldad de los sabeos, gente, pueblo que atacó a Job, sus propiedades, su ganado, y que literalmente arrasó, asesinó a todos sus bueyes, sus camellos, sus asnas, que representaban la riqueza para esos tiempos en los que este hombre vivía. Eran su activo, eran su patrimonio, y no solo se quedaron con los animales matándolos, pero también a los criados de Job, a los sirvientes, también los eliminaron. El ver en el día de hoy las consecuencias directas de los errores de otros en vidas inocentes se hizo muy palpable esta semana. 150 vidas fueron cegadas en la tragedia aérea ocurrida en Francia por los instintos suicidas de un copiloto. Hechos que nos recuerdan que la vida es injusta. Dios es todo justicia, pero el sistema de cosas de este mundo es injusto. Y a ratos nos toca lamentablemente tener que cosechar consecuencias de errores o del pecado de otros. Una tercera razón por la que un servidor ha sido probado es atribuible a el adversario de mi alma, como también ocurrió con Job. La situación que este hombre experimentado en suplicios, en sufrimiento, la razón principal de su padecimiento era directamente imputable a Satanás. Movió diferentes circunstancias, el enemigo de nuestras almas, para que Job perdiera a sus hijos, perdiera sus ovejas e incluso a los pastores que cuidaban a estos animales. Todo a través de tornados y a través de rayos que, insuflados por el mundo de las tinieblas, hicieron mella en no solo el capital de Job, pero el más quizás valioso, la de sus propios hijos, su propia familia. Una cuarta razón por la que me ha tocado a ratos padecer tiene que ver con una intervención o un trato directo de Dios. Es como que en algunos episodios de nuestra vida
Dios permite algunas situaciones para que nuestro carácter pueda ser uno mucho mejor, forjado conforme a su imagen y mucho más útil. En mi caso personal así lo he identificado, para poder servir en el llamado que Él me ha hecho de una mejor manera. Es como que Dios ha requerido procesarme o utilizar el horno de la aflicción para refinar aspectos que un Raúl en su humanidad o su naturaleza carnal no habría trabajado, no habría cambiado. Con Job, Dios también permitió el sufrimiento, y ese permiso logró que este personaje de las Escrituras se convirtiera en una inspiración, en una experiencia de vida que guiaría a multitudes a lo largo de la historia conocida y aún de los años por venir. Una quinta y última razón por la que en ocasiones he padecido, debo confesarles, son situaciones en las que no sé por qué he sufrido. Hay aspectos en donde logro identificar la etiología, la génesis de lo que enfrento, pero hay otras donde no tengo respuestas. Y como infiero que algunos de ustedes se identifican con esta realidad, quiero decirte que es en ese momento, cuando estamos atravesando la prueba, es legítimo también al final, pero regularmente esta reflexión ocurre durante el tránsito de lo que el salmista David decía, el valle de sombras de muerte. Cuando atravesamos el desierto, hay una pregunta de oro que tú y yo debemos formularnos. Y la pregunta es, al atravesar mi tragedia, mi dolor, ¿estoy todavía dispuesto a confiar en Dios, aun cuando preguntas que me hago no tengan respuestas? ¿Estoy presto para seguir confiando en Dios, aun cuando no haya explicaciones racionales o teológicas a lo que estoy enfrentando? Dos cosas he descubierto atravesando algunos periodos difíciles y mucho más oxigenado cuando ha tenido punto final esos periodos de prueba. He descubierto que si yo supiera siempre la razón por la que a ratos he sufrido, mi fe no encontraría espacio para crecer. Y lo segundo que he descubierto es que debo darle la bienvenida a los exámenes, porque resulta que en la universidad de la vida, estas pruebas es necesario presentarlas. Job lo hizo. Job es un paradigma de vida y es un espejo en el que tú y yo podemos reflejarnos. Él fue complejamente examinado, fue sometido a procesos duros de prueba, y Él es como un espejo para ti y para mí. En el libro que lleva su mismo nombre y en el capítulo 1 leemos lo siguiente acerca de Él. Al llegar a este punto, un punto de extremo padecimiento, Job se levantó, se rasgó las vestiduras
se rasuró la cabeza. Todos estos símbolos de dolor eran como una muestra en esa cultura del momento del sufrimiento que se estaba enfrentando. Qué interesante. Job vivió su pesar, no lo ocultó. Y agrega, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Verso 21, entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 22, a pesar de todo esto, de todo lo que estaba enfrentando, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y es que, amados, como toda persona que es afligida, Job pasó por distintos ciclos emocionales. Gimió, estalló, se desplomó en la autoconmiseración, pero también se elevó a ratos hacia unos pináculos en donde era capaz de prorrumpir en declaraciones brillantes de esperanza y que definitivamente nos impulsan cuando tú y yo nos vemos reflejados en algunos destellos de su realidad y nos animan a levantarnos como Él lo hizo. Porque observa que aunque rasgó sus vestiduras y rasuró su cabeza, símbolos de luto, símbolos de tristeza profunda, al principio dice, se levantó. Vale decir, no se quedó postrado, no se quedó estancado. Job expresó su dolor, pero simultáneamente bendijo a Dios en lugar de maldecirlo. Y esto revela su inquebrantable fe, la fe que tú y yo necesitamos recuperar y necesitamos fortalecer en tiempos cuando a ratos nos toca vivir algo similar, como lo que Job enfrentó. Un domingo, tiempo atrás, después de terminar uno de los servicios donde precisamente estaba hablando un mensaje acerca de la fe, una dama se me acercó con una papeleta similar a esta. El contenido de lo que me escribió es el siguiente. Me dijo: perdí a mi hija en el año 97. Tenía 12 años. Luego, en el 2001, también falleció otro hijo que tenía en ese momento 18 años. Al siguiente año, en el 2002, perdí a mi otro hijo. Tenía 16 años. Me quedé sin casa, me divorcié y confié y sigo confiando en Dios. Y me terminó la nota diciendo: aprendí a amar a Dios en medio del dolor. Esa es la actitud, amados, cuando transitamos la senda de la dificultad y cuando tiene su punto final. Al escuchar testimonios como los de Job o como los de esta dama, creo que aplica que nos preguntemos si lo que hoy estamos atravesando es realmente una prueba. Quiero decirte, amado, que si a ti
en lo particular te tocara, te correspondiera tomar tu propia prueba de fe, quisiera que en ese momento trajeras a tu mente la realidad de lo que Job enfrentó. Pero no solamente lo que Job vivió. Me gustaría que también te vieras en el espejo del doctor Pablo, el apóstol que escribió la mayor parte de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Que te vieras en el espejo de la profunda oposición que este hombre de Dios enfrentó por causa de su determinación de seguir, creer y obedecer a Jesucristo. Me gustaría que reflexionaras en todos esos padecimientos que por causa de su decisión de ayudar a extender el reino de Dios tuvo que enfrentar. Me gustaría que tú y yo, si eventualmente tuviésemos que atravesar esa jornada de desierto en el que nuestra alma experimenta un vacío, experimenta angustia, incertidumbre o aflicción, no obstante nos confrontemos con la gallardía, con la valentía que el apóstol Pablo manifestó a lo largo de su vida ministerial y de servicio a Cristo. Y para que recibas una cápsula de lo que precisamente él atravesó, me gustaría que fueses conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 23. Dice el apóstol Pablo hablando: he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Verso 24: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Verso 27: he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Escuchando esto, ¿aún te quedan ganas de quejarte? Porque estás envejeciendo un poquito más rápido debido a que decidiste asumir la paternidad o la maternidad. Y puedes decir: muchos trasnochos, mucho trabajo, es intenso el día a día, me estoy desgastando. Es satisfactorio, pero me estoy consumiendo. ¿Te quedan ganas de quejarte? Aún escuchando este escenario de la vida de Pablo, ¿tienes ganas de quejarte porque sirves una vez a la semana bajo el sol? ¿O porque durante 2 horas estás de pie por venir a contribuir
y a estar entre nosotros para que el reino de Dios se extienda? ¿Aún te quedan ganas de quejarte? Porque te corresponde probablemente venir en la madrugada, un día a la semana, para ayudar a montar y desmontarlo todo, para servir la mesa y la palabra de Dios sea el alimento que traiga vida a las personas. Me gustaría, amado, que tú y yo aprendiéramos a reflejarnos un poco más en estos hombres y mujeres de las Escrituras que nos han dejado un legado que es capaz de combatir la tendencia humana al lamento, a la queja, a la murmuración. Pablo habría tenido todas las razones para decir: yo renuncio a esta empresa que me han asignado. Porque las condiciones laborales, el paquete de beneficios no es precisamente lo que yo esperaba. Pero después de padecer todo esto, encontramos en Pablo más bien la actitud de decir, en las postrimerías de su vida, después que ha sufrido de manera indecible, inexplicable, casi que indescriptible, porque yo creo que en el orden están Jesús, Job y Pablo. Él pudo decir: hasta aquí, esto no es lo que yo espero. Sin embargo, más bien con expectativa de futuro, de seguir incursionando en los grandes propósitos de Dios para con su vida y a través de su vida, él decía: yo no lo he alcanzado ya. Lo que he hecho no está planchado, no está perfecto. Más bien yo prosigo por ver si logro asirme de aquello que Él me ha prometido. Un hombre de fe, Pablo. Y qué interesante, la mayoría de los púlpitos son usados para hablar de fe únicamente enfocada desde la perspectiva del confiésalo y recíbelo. Fe para obtener asuntos materiales, lo cual no es desdeñable, pero se hace una entronización o asociación muy férrea de la fe como instrumento únicamente para saciar mis apetitos o deseos humanos. Poco se habla de la fe como la experiencia de vida que me acerca a Dios, que me abraza con Él y que hace que tenga con Él una relación tan estrecha e íntima que no quiero ni puedo separarme de Él. Y cuando te hablo de recuperar la fe, es mayormente de esta fe de la que te estoy hablando. La fe de un Pablo que no idealizaba la vida terrena, que no se formaba unas ideas falsas respecto de las realidades o cotidianidades que nos toca enfrentar en este mundo terrenal. Era capaz de colocarlas de relieve. He padecido, he sufrido. He estado en hambre, en ayuno, en naufragio, en azote, en persecución. Todavía tú y yo no hemos sufrido lo que Pablo padeció. Pero quiero que escuches lo que este hombre, al enfrentar sus propios exámenes, un hombre de carne y hueso, no lo eleves tan alto, por favor. Recuerda que Pablo era un perseguidor más bien de la iglesia, de los creyentes, antes de tener ese encuentro poderoso con Jesucristo. Como quizás tú y yo en algún momento de nuestra vida también fuimos reacios a la fe en Jesús. Pablo también lo fue, e incluso fue más allá y se convirtió en un asesino de cristianos. Pero tuvo un encuentro maravilloso con Cristo. Y al pasar sus exámenes, ese hombre de carne y hueso como tú y yo, pero con sentido de destino, él dijo estas palabras en Romanos 8 y verso 18. En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria
que habrá de revelarse en nosotros. Y quisiera que tú también te dijeras eso en medio de tus padecimientos. Raúl, lo que estás enfrentando en nada, pero ni una pizca, es comparable con la gloria que en ti ha de manifestarse. Coloca tu nombre, por favor. En nada. Sentido de destino, sentido de propósito. Y amada mujer, estimado hombre, que estás aquí hoy, que formas parte del equipo plantador de Influyente, joven influyente que estás aquí, quiero decirte que al igual que Pablo, al igual que Job y muchos otros hombres y mujeres en las Escrituras que les tocó padecer, tú también has sido creado con sentido de propósito, con sentido de grandeza. Tú has sido destinado por Dios para alcanzar propósitos extraordinarios. No te conformes con ser ordinario. No te conformes con ser parte del promedio. Tienes el permiso de Dios para pensar en alto. Dios colocó en ti un sentido de creación y de emprendimiento, porque fuiste confeccionado a su imagen y semejanza. Por tanto, en ti Dios ha colocado una semilla y por ende un sentido de alcanzar cosas grandes. Y quiero que atesores esto en tu corazón. Debo decirte la otra cara de la moneda, responsablemente. En el camino a cristalizar esa grandeza que Dios preparó de antemano para ti, vas a encontrarte con estaciones. Imagínate la ruta de un metro, de un tren. Hay estaciones donde incluso el tren tiene que detenerse, el vagón debe pararse y estar un tiempo. Si el tren pensara, él diría, pero yo sé que voy a salir de esta, yo voy a continuar hacia adelante. Como tú sí piensas, quiero que asocies el camino hacia la materialización de la grandeza de Dios en tu vida como uno en los que habrán paradas. Pero por favor, mientras que estés en esas estaciones, el tiempo que te toque estar, siempre ten en mente y recuerda que te espera un norte glorioso. Para que mientras estás en la estación del dolor, no te me sumerjas tanto como pensando que llegaste al llegadero, que ese es el acabose o el fin para tu vida. No. Habrá momentos, sí, momentos duros, momentos donde a ti y a mí nos va a tocar ocupar posiciones similares a las de Job y a las de Pablo. Posiciones donde vamos a sentir que el mundo se nos desploma. Donde pareciera que todas las cosas dejan de tener significado. Donde pareciera que Dios está muy distante y guardando silencio. Cuando te encuentres en esas estaciones, vendrá de nuevo la necesidad de formularte la pregunta vital: ¿cómo voy a proceder? ¿Seguiré confiando? ¿Viviré mi dolor legítimamente? ¿O me aislaré y renegaré? Como Job, subiré a ese pináculo en el que decidiré
voy a seguir confiando. Es más, voy a esperar la recompensa, el triunfo que Dios tiene preparado para mí. Esa pregunta debes formulártela. La noche del 25 de enero de 2008, mi mamá se encontraba en la UCI con una septicemia horas antes de fallecer. Esa noche, el médico se me acercó y me dijo: no la dejes sola, acompáñala, quédate con ella. Esa fue la mejor manera que el médico encontró para decirme: no se puede hacer más nada. Recuerdo esa noche como el peor momento en mi vida. El de mayor dolor, el de mayor angustia, cuando tú sientes que es como la noche oscura del alma, la más difícil, la más angustiante, la más dolorosa. Mi esposa estaba conmigo y lloré a voz en cuello como un niño a quien lo privan de lo más preciado. Quiero decirte, amado, que cuando atraviesas tus propias crisis, necesitas darte el permiso de expresar tu pesar, tu angustia, tu dolor. No lo ocultes. Cuando se trata de las crisis de otros, no intentes, aunque estés lleno de buenas intenciones, no intentes ayudarle espiritualizando frases como: sé fuerte, no llores. Pensamos que ese es el deber ser, que si lloramos no somos hombres o mujeres de fe. Y quiero decirte, amado, que Job, él expresó sus sentimientos, y eso en ningún sentido empañó la fe admirable que este hombre tenía. Porque Dios nos diseñó con sentimientos y con emociones. No es incorrecto ni es pecado expresarlos. Expresar el dolor y aún llorar es más bien como una especie de válvula de escape que Dios diseñó para que en los momentos de dolor pudiésemos encontrar el lugar de recomposición del alma, de las emociones e incluso de la fe. Porque vivir un duelo y expresarlo incluso con lloro es una manera de decirle a Dios, como Job también se manifestó, sí con dolor, sí con tristeza, pero con una fe que no lo deshumanizaba y que lo elevaba como hombre de Dios simultáneamente. Como cuando decía: el Señor ha dado, el Señor ha quitado,
Tú, Dios, tienes el derecho de otorgar, tú, Dios, tienes el derecho de retirar. Sea tu nombre bendito por siempre. Si es hoy el día, o quizás en un mañana eventualmente te toque vivir el tiempo de la aflicción, el tiempo del dolor o de la incertidumbre, quiero animarte a que expreses tu aflicción, a que la vivas y que te acerques a Dios y experimentes la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios da. Eso sí, mientras transitas la ruta de tu aflicción, mientras tomas la hoja de la prueba y mojas la pluma con el nácar de tus lágrimas, recuerda lo que el apóstol Pedro dijo para ti y para mí en momentos como estos. En el capítulo 5 y verso 10, él dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Cómo concibe Dios la duración de nuestras pruebas? Pedro dice: es solo un poco de tiempo. Es probable que mientras yo hablo, tú digas: no, lo mío parece una eternidad, porque ya llevo meses o años padeciendo, sufriendo, y parece que no hay punto final para esto. Pero amado, aunque es respetable tu perspectiva, debo decirte que es limitada, porque muestra que te estás aferrando a la vida terrena como si fuese la única que tuvieses por delante, como si omitieras la realidad y la perspectiva que Cristo nos ofrece acerca de la vida y que nos recuerda que nuestro caminar no se detiene en este marco temporal de 80, 70 o 90 años que vivamos aquí sobre este planeta. Nuestra vida continúa hacia una eternidad, por definición infinita, inagotable, en la presencia de Dios, convirtiéndose esta primera etapa de nuestras vidas apenas en una estación en donde nuestro carácter es forjado y es preparado para lo que representará esa vida futura con Dios. El Señor te dice, sean días, semanas, meses o aún años, lo que estás sufriendo es por un poco de tiempo. Y dice, después que lo hayas padecido, Dios mismo, Él puede enviar a ángeles y de hecho lo usa a su arbitrio. Él puede enviar personas y las utiliza como recurso invaluable. Pero amados, Pedro dice, inspirado por Dios mismo, que es Él quien toma a su cargo el venir, tocarte, abrazarte, hacerte sentir lo valioso y especial que eres para Él, su especial tesoro, la niña de sus ojos, la corona de su creación. Te recuerda que es pasajero lo que estás enfrentando, tu enfermedad, tu separación, tu desempleo, tu angustia nacional cuando te sumas a otros que anticipan la fatalidad. Dios dice, esto es por un poco de tiempo, y Dios mismo, el Dios de toda gracia, es decir, el que no ha escatimado darnos los regalos aún sin merecerlos, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él, mira lo que va a hacer. Primero,
los restaurará. En el original griego este término significa remendar lo roto, reponer una parte que falta en nuestro carácter. En medio de tu prueba, Dios va a forjar en ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Él va a restaurarte a plenitud. Dice, Él los hará fuertes, es decir, los llenará de fuerzas, los hará firmes. Vale decir, te hará firme, fuerte, como el granito. Él te hará sereno, entero. Y termina diciendo, y los hará estables. Es decir, Él cimentará tu fe. Él colocará fundamentos nuevos y mucho más sólidos. Él va a permitir que tú recuperes tu fe. El capitán de un buque se acercó a un amigo de él. Se trataba de un comerciante cristiano. Y este capitán le dijo a su amigo: ¿para qué necesitas tú a Cristo? Mira, tienes un buen negocio, gozas de buena salud, tienes una familia con quien estás feliz. ¿Para qué necesitas más? Tú no requieres algo más. Y este comerciante le respondió también con una pregunta y le dijo: ¿para qué tienes en tu buque anclas? ¿Para qué tienes en tu buque botes salvavidas? ¿Acaso todo no está bien? ¿Acaso no está todo en calma? Y el capitán del buque le dijo: sí, pero cuando yo me adentro a navegar, tengo que tener esos aparejos, porque si la tormenta se desencadena, esos objetos pueden salvar mi vida. Entonces el amigo creyente le dijo: precisamente, esa es una de las razones, entre muchas, por las que yo sigo a Jesucristo. Frente a los problemas, las adversidades, las desilusiones, frente a los conflictos y las pruebas, Jesús es mi Salvador, es mi fortaleza. Y yo quisiera hacer una invitación en esta tarde. Una invitación a toda persona que quiere decirle a Dios: Señor, conviértete tú en mi ancla, en mi bote salvavidas. No te estoy invitando a cambiar de religión. En el mundo hay miles y miles de religiones y nos enfrentamos a una debacle de valores, de principios. La gente no necesita más religiones. La gente necesita a Jesucristo. Y si tú quisieras darle tu corazón a Él, si quieres recibirle como tu único y suficiente Salvador, te invito a hacer esta oración de fe. Probablemente sea la primera vez que hagas una oración como esta, y es por eso que la puedes repetir conmigo si es tu caso. Si la hiciste en otro momento, pero hoy quisieras renovar
o reafirmar ante Dios que Jesucristo desde este momento se convierte en el Rey de tu vida, puedes también hacer esta oración de fe a Dios conmigo. Cierra tus ojos y dile estas palabras. Padre Celestial, hoy abro mi corazón para recibir a tu único Hijo, a Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento, oh Jesús, te declaro como el Rey de mi corazón. Gracias. Ayúdame a seguirte y a obedecerte por el resto de mis días. Amén y amén. En el día en que temo, yo en ti confío. Oh Dios, pueden venir circunstancias difíciles, pueden vientos contrarios arremeter contra nosotros, puede la tormenta pretender invadirnos, pero todos estos hechos nos van a conseguir parados y firmes en la roca que es Jesús nuestro Señor. Oh Dios, nunca nos soltarás. En la calma o en la tormenta, tú estás allí. En la calma, disfrutando las bondades de tus bendiciones, pero en la tormenta, testificando la grandeza de tu poder, que se hace mucho más palpable cuando nos sostienes en el día de la adversidad, cuando nos das valor y ánimo por tener que enfrentar situaciones que humanamente son difíciles o complejas de sobrellevar, pero descubrimos que conseguimos en ti el abrazo, la compañía. Descubrimos que hay promesas que tú nos das y que no caen a tierra, porque el hombre falla, puede prometer algo e incumplir, pero Dios, tú nunca fallas. Tu palabra es veraz. El hombre puede mentir, pero tú eres veraz. Tú eres un Dios creíble por lo que eres principalmente y por lo que haces. Hemos visto tu poder en nuestras vidas. Hemos visto tus fuerzas. Hemos sentido tu consuelo divino. Hemos experimentado tu sanidad. ¿Cómo no proclamar al mundo que tú eres real? Que no tenemos por qué temer. Porque tú nos dices, oh buen Dios, que en el día de la prueba o de la adversidad, Dios mismo nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Nos dices que este padecimiento es solo por un poco de tiempo. Oh Dios, que esta palabra sea de inspiración para tomar fuerzas, valor y ánimo a toda persona que está debatiéndose entre seguir tus pasos o quizás rendirse y tirar la toalla. Que no lo haga, Dios. Que cada uno vea cómo en Job, en Pablo, hubo la gallardía, la entereza, la valentía para sobreponerse, porque no estaban solos ellos enfrentando sus tribulaciones. El Dios de todo poder les asistía, y es el mismo Dios que está aquí en medio de nosotros y en nosotros.
Eso, gracias, Señor, por ser nuestra fuente de fortaleza, de valor, de esperanza y de triunfo. Gracias, Dios, en Cristo tu Hijo. Amén y amén.